Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase, por favor. Ya, bueno, en clase previa habíamos comentado acerca de los pasos que se deben seguir para hacer un electrocardiograma. Es importante saber que el momento en el que yo estoy realizando un electrocardiograma, tengo siempre que tener los cuidados pertinentes para hacer el estudio, desde el mismo hecho de poder tener los lugares en cuanto a lo que son la posición de los electrodos en extremidades, como también el tener el área del tórax descubierta. Sabemos que el realizar el electrocardiograma va a implicar muchos factores que van a conllevar en una buena realización del estudio. Los electrocardiogramas, ya hablando un poco acerca de tal vez algunas alteraciones que podemos encontrar, sabemos que en realidad eh, son dependientes de la persona que nos realiza. Entonces, acá vamos a ver algunos errores que generalmente encontramos dentro de la realización del estudio, como ser el hecho de que el mismo electrocardiograma o la derivación, el momento de su impresión tenga a subirse, ¿no? Ahí hablamos de una alteración de la línea de base, donde el paciente por cierto motivo se realizó algún movimiento de alguna extremidad y eso conllevó a que se eleve la línea de base, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar interferencias, tal vez que con la presencia de algún objeto metálico muy próximo o que esté en contacto con la piel. Y eso nos puede llevar a la presencia de estas imágenes que vemos acá, que son los mordísculos en línea de base. Y es así que vamos a ver diferentes tipos de alteraciones en el electrocardiograma. En algún momento puede haber borramientos donde se borra la impresión porque tal vez se soltó un electrodo. También puede haber en algunas circunstancias líneas empalizadas que vamos a ver en imágenes a continuación. Estas líneas empalizadas también se relacionan con interferencias, ¿no? O en todo caso tener el salto de secuencias, que se imprime una parte de la derivación, después no se imprime, otra vez se vuelve a imprimir, entonces son varias alteraciones que podemos encontrar. Vamos a verlos en las imágenes. Tenemos algunas imágenes electrocardiogramas que nos van a ayudar con esto. Acá podemos ver un borramiento prácticamente, donde tenemos las derivaciones del plano frontal o de las extremidades, pero en precordiales podemos observar que ya no existe la impresión de las ondas. Por ende, acá ha existido un error. De repente, lo que les comentaba, se soltaron los electrodos y dejaron de hacer la impresión de las ondas, ¿no? Este es un error que desde luego no nos sirve prácticamente el electrocardiograma porque tiene que estar impresa todas las derivaciones para tener una conclusión y tener desde luego también una mejor idea de lo que está pasando. Muy bien. Por otro lado, podemos observar que pueden existir otras alteraciones más. Vamos a ir viendo las imágenes. Acá un ejemplo donde el electrocardiograma, permítame, acá tenemos las líneas en empalizada. Acá podemos ver en derivaciones AVL y AVR. Estas son líneas, por si acaso. Nosotros no valoramos las líneas, ¿no? Estas son como líneas verticales, que son producto también de la interferencia. Pero no solamente podemos ver eso, también podemos ver en B3 prácticamente una alteración en cuanto a lo que es la línea de bases. Miren, acá se va hacia la parte inferior y acá lo mismo se va a la parte inferior, ¿no? Tal vez por movimiento que realiza el paciente. Siempre nosotros en lo posible tenemos que tratar de explicar al paciente que no realice ningún movimiento. Hay algunos que mueven la cabeza o en todo caso alguna otra extremidad que va a conllevar a que existan estas eh, alteraciones en lo que es la línea de base, teniendo imágenes ya tal vez superiores o inferiores en cuanto a lo que es la derivación normal. Y lo mismo, ¿no? En lo posible siempre pedirle que retire todo objeto metálico. En algunos, se ha visto que algunas personas, en el caso de las mujeres, tienen el brasier con algún objeto metálico, entonces siempre pedir que aflojen el brasier para que no esté en contacto ese objeto metálico, ¿no?
o en el caso de los hombres, la vía del cinturón, que es demasiado grande la vía del cinturón, y eso entra en contacto con la piel, igual puede condicionar algún tipo de interferencia. En caso de tener pacientes donde tengan de repente alguna placa alguna osteosíntesis de alguna fractura, ¿no? Que algún paciente tuvo alguna fractura, le colocaron ahí una placa, no importa, ¿no? Ustedes pueden hacer el estudio, pero de preferencia colocar la paleta de la extremidad un poco más alejada. Pueden, si está en la pierna, pueden colocarlo en el muslo, la paleta, para evitar desde luego el contacto con el metal, ¿no? Mientras esté un poco más alejado, es seguro que va a haber menor interferencia, pero en lo posible siempre evitar que esté en contacto con algún objeto metal. Por acá, igual lo mismo, tenemos una derivación que se está imprimiendo muy bien, e inmediatamente se va a la parte superior, ¿no? Ahí tenemos una alteración en la línea de base, donde nos está indicando que el electrocardiograma se está imprimiendo de forma incorrecta. Entonces, en lo posible, los electrocardiogramas, cuando ustedes los realicen, según la explicación que les di en la clase anterior a los que estaban, siempre tenemos que tener los cuidados pertinentes, ¿no? Desde el mismo hecho de informar al paciente, desde el mismo hecho de explicar que van a hacer el estudio y que no va con inducir a ningún tipo de alteración. Algunos piensan que les vamos a pasar algún tipo de corriente, ¿no? A nivel del organismo y se asustan. Entonces, siempre hay que explicar que el estudio, bueno, prácticamente no causa ningún tipo de alteración, molestia o dolor, y que en lo posible si nos apoyan o nos, desde luego, eh, realizan todo lo que son los consejos que se les va a dar, vamos a evitar algún inconveniente. En el caso de la mujer, si ustedes van a realizar un electrocardiograma en una mujer, hablando de los hombres, siempre en lo posible que esté una tercera persona, ¿no? Para evitar algún problema en cuanto a lo que es el pudor de la misma paciente. En las clínicas, algunos que tal vez van a hacer sus internados, en la caja, en las clínicas, hospitales, ya sea de segundo nivel, entonces el electrocardiograma lo realiza el interno, o sea que lo van a realizar ustedes, y siempre con las precauciones de colocar los electrodos donde corresponden, y siempre explicando, y en lo posible, si fuese mujer, tener otra persona más que corrobora y que verifique la realización del estudio. Muy bien, entonces, siempre estas alteraciones, como podemos ver, pueden estar presentes, no están exentas, y en algún momento son inevitables. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona mayor, una persona de edad, las personas mayores generalmente no obedecen mucho, no están inquietos, o en todo caso en los niños, ¿no? Los niños que para nada quieren quedarse recostados o quietos. Entonces en ellos la verdad es un poco inevitable, pero en lo posible siempre tratar de que se evite estas alteraciones, tanto de la presencia de mordiscos, borramientos. En el caso de borramientos, la forma de evitar es colocar buena cantidad de alcohol en gel. Les recalco nuevamente, para hacer el estudio necesitamos un buen conductor que me permita que capte el electrodo, el impulso eléctrico que se está propagando por el corazón. Es por eso que colocamos alcohol en gel dentro de la superficie donde se va a colocar ya sea la paleta o el electrodo precordial, y eso me ayudaría a poder evitar algún inconveniente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que son los niños. Estos en algún momento empiezan a llorar, empiezan a moverse o empiezan a realizar de repente algún otro movimiento que va a interferir en cuanto a lo que es la realización del electrocardiograma. Y este hecho hace que tengamos todas las precauciones en lo posible, realizar el electrocardiograma en niños que tal vez de alguna otra forma están, bueno, durmiendo, ¿no? O en todo caso, si es difícil, tratar de distraerlos para evitar que exista una mayor alteración durante la impresión del electrocardiograma. Nosotros siempre tenemos que visualizar, como vemos acá, es otro ejemplo, donde vemos el engrosamiento de la línea de base. Acá podemos ver que la línea de base está bastante gruesa, ¿no? En algunas derivaciones especialmente, y nos dificulta ver en algún caso la onda P. Por ende, tenemos que igual verificar qué es lo que está pasando.
En lo posible, esto se evidencia por si acaso cuando ustedes tienen el electrocardiógrafo cargando. Todos los electrocardiógrafos pueden ustedes cargarlos, pero si tienen el electrocardiógrafo que no lo está y lo enchufan y quieren sacar el estudio, entonces les puede salir estas imágenes, ¿no? Donde vemos un engrosamiento de la línea y, bueno, nos puede dificultar la visualización del electrocardiograma y la misma lectura. Ahora, algo importante que tenemos que saber es que los electrocardiógrafos son distintos. Algunos les pueden sacar 3 derivaciones, algunos 6 y algunos 12 derivaciones en uno. Y otros ya los más antiguos que le sacan solamente una derivación. Eso es dependiente del equipo. Acá podemos observar que prácticamente tenemos 3 derivaciones. Acá tenemos de 1, de 2, de 3, que son 3 derivaciones que están impresas. Acá tenemos otras 3, acá otras 3 y acá otras 3. Entonces está compuesta por 3 derivaciones prácticamente, ¿no? La impresión, 3, 3, 3. Estos equipos, desde luego, también tienen que tener una modificación en cuanto a lo que es imprimir una derivación larga en caso de que se quisiese sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Lo vamos a ver a posterior, no se preocupe. Posteriormente podemos evidenciar acá el movimiento, ¿no? En cuanto a lo que es el paciente, tal vez acá realiza un poco de movimiento, pero siempre es importante la calibración, por si acaso, ¿ah? La calibración es un factor muy importante. Cuando ustedes hagan los estudios, los electrocardiogramas, tienen que ver la velocidad y el voltaje con la que se está realizando la impresión, porque eso se puede modificar. Hay algunos que no conocen bien el equipo y empiezan a tocar los diferentes botones y los descalibran. Generalmente la velocidad con la que se imprime el electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. Eso es lo normal. Eso se puede modificar dependiendo, desde luego, el operador del equipo, pero ustedes tienen que verificar que no aumente y no disminuya esta velocidad, que tiene que ser de 25, les recalco. Y el voltaje se refiere a la amplitud con la cual se van a dibujar las ondas. Como vemos acá, vemos ondas muy amplias, ¿no? Que incluso están superponiéndose unas con otras. Entonces, esto es dependiente del voltaje. Lo normal de la impresión en cuanto a voltaje es de 10 milímetros por milivoltio. Entonces, eso ustedes pueden modificarlo. Si quieren, pueden volverlo 5, si quieren, pueden volverlo 20. Entonces, eso es variable, pero esto conllevaría algún error en la lectura del estudio. Por lo tanto, tienen que tener los cuidados pertinentes en cuanto a lo que es estas mediciones que tienen que ser normales, ¿no? Entonces, acá un ejemplo, fíjense, es un electrocardiograma donde se ha alterado la velocidad de impresión. Estamos hablando a 50 milímetros por segundo. Entonces, como se ha aumentado la velocidad en cuanto a lo que es el tiempo de impresión, lo estamos volviendo más lentos. Es como decirles que ustedes tienen que caminar, qué sé yo, 2 cuadras en 50 segundos, más o menos, ¿no? Es un ejemplo que se puede más o menos orientar. Entonces, como tienen más tiempo, entonces van a más tiempo para poder, de repente, recorrer esa distancia, lo van a hacer más lento. Y es lo mismo en el electrocardiograma. Como nosotros lo colocamos a 50 milímetros por segundo, entonces la impresión va a ser más lenta porque hay más tiempo para que se puedan imprimir. Y esto puede asemejar una bradicardia, un ejemplo, ¿no? Es un error que nosotros podemos ver en el momento en el que se hace el estudio. Entonces siempre tienen que tener en cuenta, son datos muy importantes y básicos que tal vez muchos no saben y que llegado el momento, bueno, nos puede implicar alguna otra alteración. Bien, y acá es todo lo contrario. En este caso, se ha disminuido el tiempo de impresión. Es lo mismo, es como decirles, si tenían de repente 50 segundos para recorrer una distancia, ahora el tiempo se acortó. Entonces, como se acorta el tiempo de recorrido, la impresión va a ser más rápida. Y esto puede asemejar una taquicardia. Como vemos acá, la velocidad de impresión es de 12.5 milímetros por segundo, o sea, se ha disminuido, ¿no? Lo normal, les recalco, es 25. Entonces, esto puede ser modificado por cualquier operador del equipo. Pero eso, bueno, generalmente los cardiólogos usamos estos parámetros, los alteramos para poder visualizar mejor las ondas, ¿no? Ese es el objetivo, no es porque, bueno, pues no tiene una función.
Y así como lo hacemos la impresión más lento, podemos visualizar mejor la impresión de las ondas y tener una conclusión mucho más clara de la alteración a nivel cardíaco si es que existiese en este caso. Muy bien, entonces eso es muy importante, no se olviden de la velocidad de impresión. Por otro lado, acá podemos ver algunas otras alteraciones. Miren, acá estas son las espigas que podemos encontrar en el electrocardiograma. Esto es interferencia, nosotros no valoramos esto en la lectura del electrocardiograma, no tienen que olvidarse, ¿ah? Acá podemos bastante interferencia. La verdad es un electrocardiograma que debería ser realizado nuevamente porque no puedo visualizar bien la onda P. ¿No? Con dificultad tal vez lo puedo ver, pero me llevaría a una complicación en cuanto a lo que es la lectura y la conclusión del electrocardiograma. Acá lo mismo, fíjense, en B2, en D1, bastante la interferencia a nivel de extremidades, ¿no? No se olviden, algo que tal vez ya habíamos comentado en clases previas, las derivaciones del plano frontal están compuestas por estas 6 derivaciones. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, son derivaciones del plano frontal o también llamadas derivaciones de las extremidades. Entonces, todas estas van a nacer de los impulsos que son captados por las derivaciones de las extremidades. Estas 3 primeras son las unipolares, ¿no? ABR, ABL, ABF son las unipolares. ABR, que corresponde al electrodo del brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, pierna izquierda. El electrodo de pierna derecha, por si acaso no se dibuja porque es el electrodo neutro. Como es un electrodo neutro, no tiene mayor implicancia dentro de lo que es la realización o el dibujo de este electrodo, ¿no? Posteriormente tenemos B1, B2, B3. Estas son derivaciones bipolares. ¿Por qué se reciben estos nombres? Porque nacen gracias a los impulsos provenientes de las unipolares, de estas 3 primeras. Y las 6, desde luego, van a conformar el plano frontal. Estas otras 6 del lado derecho del electrocardiograma son las derivaciones precordiales, ¿no? Son las que generalmente las ubico alrededor del corazón y tienen una localización, bueno, pues exacta, ¿no? Un lugar donde nosotros tenemos que colocarlo y ubicarlo para poder captar mejor los impulsos provenientes de las diferentes caras del corazón. Entonces, este es el video que les mostré en la anterior clase, que bueno, ya no se preocupen, les voy a subir también la clase a lo que es Moodle. De todas formas, siempre tener el cuidado, por si acaso, para todos ustedes, algunos que van a hacer electrocardiogramas en prácticas y que de repente están haciendo, no se guíen con los colores. Actualmente los equipos son variados, hay chinos, hay americanos, hay de todo tipo los electrocardiógrafos. Entonces, alguna vez cometemos el error de fijarnos en los colores, ¿no? Mencionamos un ejemplo, hay algunos equipos donde el electrodo del brazo derecho es de color rojo, rojo, amarillo y verde, y el negro está como neutro en la pierna derecha. Esos son los equipos, un ejemplo, americanos. Perdón, chinos. Los chinos vienen en esta presentación. Rojo, amarillo, verde y negro. Esa es la presentación en cuanto a lo que es colores. El equipo americano viene en esta presentación. Brazo derecho es el electrodo blanco. Brazo izquierdo el electrodo negro. Pierna izquierda el electrodo rojo. Y la pierna derecha es el electrodo verde, ¿no? Entonces, esto lleva confusiones para todos ustedes. Para evitar eso, es mejor siempre visualizar las iniciales de los electrodos. Todos los electrodos van a tener iniciales, ¿no? Donde ustedes van a poderse dar cuenta qué electrodo y dónde lo corresponde. Generalmente podemos encontrar las iniciales en inglés. Un ejemplo, RA, LA, RL o LL. O en algunos equipos solamente la R de right, ¿no? Del brazo de derecho. Entonces, si yo encuentro en el electrodo RA, quiere decir right arm, que prácticamente son sus siglas en inglés. De esa forma ustedes se van a poder guiar mejor y evitar el cruzar los cables, ¿no? Siempre fíjense en las iniciales. Hay otros equipos americanos donde, un ejemplo, no tiene las iniciales RA, de brazo izquierdo en inglés, solamente tienen la R de derecho, ¿no?
o en todo caso la L de izquierdo, del left prácticamente, y eso nos va a ayudar a orientarnos y colocar el electrodo en la extremidad correspondiente. Muy pocos explican esto y muy pocos lo saben. Generalmente la mayoría se acostumbra a colocar los electrodos de acuerdo a los colores, pero en lo posible traten de evitar esto para poder realizar un mal electrocardiograma. Muy bien. Ahora, habíamos hablado también que existen los electrodos precordiales, ¿no? Los electrodos precordiales, ya comentábamos la anterior clase, son electrodos que tienen su posición a nivel de la parrilla costal. Un ejemplo, precordial B1 va a ir localizado en el cuarto espacio intercostal, borde parasternal derecho. B2, mismo cuarto espacio intercostal, pero en este caso borde parasternal izquierdo. Me olvido de B3, me voy a B4, B4, quinto espacio intercostal, línea clavicular media, izquierda, desde luego. Posteriormente localizo B3 en B2, B4 y B5, línea axilar anterior, quinto espacio, B6, línea axilar media, quinto espacio. Entonces, esas son las ubicaciones de los electrodos. Ojo, muy importante para todos ustedes, estas ubicaciones tienen que saberlo de memoria. Yo he visto en las clínicas que hay muchos internos que lamentablemente no saben dónde localizar los electrodos y están sacando el celular para poder ver y orientarse. Pero eso está mal porque hacer eso delante del paciente implica que ustedes no saben hacer el estudio. Y muchos pacientes se quejan y dicen, doctor, el doctor me está haciendo el estudio, pero está viendo en el celular. O sea, eso ya implica desde luego una mala imagen de parte de ustedes en cuanto a lo que es de la realización de este estudio. Así que no es muy difícil memorizar dónde tenemos que colocar. A veces se confunden. Cuando se les pregunte, se les dice, ¿dónde colocamos los electrodos? Se confunden con lo que son los focos auscultatorios. Están mencionando que se coloca en el segundo espacio intercostal borde parasternal derecho. Cuando no es así, ¿no? Prácticamente es ahí donde se localiza el foco aórtico y tenemos esa confusión. Entonces tengan los cuidados pertinentes para poder colocar estos electrodos. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, me la realizan para poder aclarar si es que en todo caso tienen alguna otra, algo que necesitan aclarar. Bien, entonces acá podemos observar un electrocardiograma, ¿sí? Luis, no, só para avisar a usted mismo, por la cuestión de presencia, mi hermano está con fiebre y se ha pasado mal toda la noche, entonces él ha pedido permiso para no va a lograr asistir a la clase hoy. Ya, no hay problema, no hay problema. Me manda un mensajito y lo vamos a tomar en cuenta, tranquilo. Gracias. Muy bien, entonces, como vemos acá las derivaciones, acá tenemos de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Entonces, lo que nosotros valoramos en el electrocardiograma son las ondas. Y si pueden evidenciar, está impreso en un papel milimetrado. Ya en la anterior clase les dije que hay un objetivo porque se hace la impresión en un papel milimetrado para poder cuantificar, desde luego, y ver el valor de las diferentes ondas, intervalos, y desde luego tener una relación con lo que son los valores normales. El momento que yo hago una lectura de un electrocardiograma, si ustedes no saben los valores normales, la verdad es que es difícil que ustedes puedan tal vez hallar alguna alteración en el electrocardiograma. Es importante que ustedes puedan realizar el electrocardiograma, verificar que estén todos los electrodos en su posición y verificar que una vez que se haya impreso, que todas las derivaciones estén impresas para evitar alguna desde luego, orientación a posterior con lo que es la lectura. Acá miren, prácticamente esto es movimiento. Algunos piensan que es patológico, pero acá el paciente ha realizado un movimiento y esto ha implicado en que estas derivaciones no se impriman bien. Y la verdad, este electrocardiograma debe ser nuevamente, hecho, ¿no?, por la persona que lo ha realizado. Porque acá, un ejemplo, no puedo ver, pareciera que estuviera una supradesnivel, acá una alteración de la onda T, acá la presencia de dos ondas T. Entonces hay mucha interferencia y este electrocardiograma no debería ser tomado en cuenta. Bien.
Entonces, muchos se preguntan lo siguiente, y acá es donde aquí tienen que atender muy bien, y dicen, ¿de dónde nacen las derivaciones unipolares? ¿De dónde nacen las derivaciones bipolares? Y está acá fácil la explicación. Como pueden ver acá, tengo Ra, que es la derivación ABR, ¿no? Que se localiza en el brazo derecho o en la extremidad superior derecha. No importa, hay algunos pacientes, un ejemplo, que tienen alguna fractura y están con férulas, ¿no? Y es difícil colocar la paleta, pero por ende, ustedes incluso pueden colocarlo en el hombro, no importa. El detalle es de que esté localizada en la extremidad que corresponde. Entonces, Ra es el electrodo, perdón, del brazo derecho, que representa ABR en el electrocardiograma. La, que es el electrodo del brazo izquierdo, que representa ABL, y LL, que prácticamente son las iniciales en inglés de pierna izquierda, que están representadas por ABF. Esas tres derivaciones son las derivaciones unipolares, porque cada electrodo me va a captar el impulso de una extremidad. Y de estas tres unipolares, ABR, ABL y ABF, automáticamente van a nacer las bipolares, como vemos acá. Acá tenemos B1, B2 y B3. B1 nace de los impulsos que interactúan entre estas dos derivaciones unipolares, ¿no? Acá tenemos entre ABR y ABL, o Ra y La, los impulsos que interactúan entre estas dos unipolares va a formar D1, que es la bipolar, ¿no? La primera bipolar. De ahí viene el nombre, por eso es bipolar. Posteriormente tenemos D3. D3 que nace del brazo izquierdo y la pierna izquierda. Entonces los impulsos provenientes entre estas dos extremidades formarán la tercera derivación, o D3. Y por último D2, que va del brazo derecho a pierna izquierda, y por ende esto va a originar la formación de la derivación D2. Entonces no se olviden, D1, D2, D3, derivaciones bipolares, ABR, ABL, ABF, derivaciones unipolares, y las 6 reciben el nombre de plano frontal del electrocardiograma. Las 6 representan el plano frontal. Incluso, ¿no? A tal vez adelantar un poquito, que estas 6 derivaciones me van a ayudar a sacar el eje cardíaco también. Muy bien, entonces estamos viendo que estas derivaciones, un ejemplo, tienen su lado negativo y su lado positivo. Fíjense, todas las derivaciones precordiales y también las derivaciones horizontales son bipolos, tienen su lado positivo y tienen su lado negativo. Por eso tenemos acá los signos, ¿no? Negativo, positivo, etcétera. Entonces, cada uno tiene su lado positivo y negativo, y eso se relaciona con lo que es el eje cardíaco. Pues acá podemos observar lo mismo, ¿no? Acá nos está mostrando la ABR, la derivación del electrocardiograma, que se relaciona con el electrodo del brazo derecho, que es lo mismo. ABL, lo mismo con el brazo izquierdo. Y por último, la pierna izquierda, que se relaciona con ABF. De ahí es donde nosotros vemos estas derivaciones. No es que es un invento. Cada derivación tiene su localización y se interpreta en el electrocardiograma como una derivación que se dibuja. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que valorar en el electrocardiograma? Primero, saber el ritmo, ¿no? ¿Qué ritmo tiene el paciente? Si es un ritmo sinusal, si es un ritmo que no es sinusal, la frecuencia cardíaca, el eje cardíaco, cómo está la onda P, si es picuda, si es ancha, si está normal, para hablar de crecimientos auriculares. La onda P nos ayuda a hablar de crecimientos auriculares, por si acaso. El intervalo PR, cuánto está el valor normal, si está dentro del 2,012 a 0,020. El intervalo PR nos ayuda a ver si es que existe algún grado de bloqueo AB, segundo grado, primer grado, tercer grado. Entonces, cada uno tiene una alteración que se va a manifestar como alguna anomalía a nivel del corazón. La onda Q, también visualizar la onda Q. Puede haber ondas Q patológicas que se relacionan con necrosis cardíaca, el complejo QRS que se relaciona con la despolarización a nivel ventricular, el segmento ST que prácticamente se relaciona con infarto agudo de miocardio, ¿no? Tenemos un síndrome coronario con elevación del segmento ST, un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, entonces también tenemos que estudiarlo. La onda T que se va a relacionar con isquemias, ¿no? Una isquemia
dependiendo, ¿no? Si es una isquemia aguda, es una isquemia crónica. Entonces, cualquier alteración de la onda T se relaciona con la aparición de algunas alteraciones. El intervalo QT generalmente también tiene su valor. El intervalo QT que es muy importante para ver algún trastorno a nivel de lo que es el calcio, a nivel de lo que es el potasio, y su alteración en estos electrolitos implicaría una alteración en el QT. Y por último, la onda U. La onda U no siempre está presente, no es de importancia, se relaciona más con lo que es la despolarización de lo que son los músculos papilares de las válvulas AB, pero no siempre lo vamos a encontrar y su presencia o su ausencia no indican patología. Bien, entonces todo esto vamos a ir viendo paso a paso y viendo las características que existen, porque les recalco nuevamente un ejemplo: si yo tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 40, automáticamente voy a pensar y decir, es una bradicardia. Buscaré la onda P, si hay onda P diré, es una bradicardia sinusal. O en todo caso, hablar un ejemplo del intervalo PR, ¿no? Si veo y mido el intervalo, si me da un valor mayor a 0,20, 0,24, un ejemplo, pensaré en un bloqueo AB de primer grado, dependiendo de la alteración. Es muy importante que nosotros vayamos viendo estos datos relevantes, en el mismo sentido de ver el ritmo, ¿no? El ritmo, ¿es un ritmo sinusal? ¿Es un ritmo nodal? ¿Es un ritmo ventricular? ¿A qué nos referimos con ritmo sinusal? Que el impulso se está originando en el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal. ¿A qué me refiero con ritmo nodal? Cuando el impulso se está originando en el nodo AB, porque si el nodo sinusal se enferma, el nodo AB puede hacerse cargo de generar el impulso. Por lo tanto, también puedo darme cuenta esto y puedo diagnosticarlo en el electrocardiograma, ¿no? Generalmente el ritmo nodal, si ustedes se ponen a pensar, está dada por un impulso que se origina en el nodo AB, pero que tal vez me va a ayudar en su diagnóstico la presencia de la frecuencia cardíaca. Ya en la anterior clase les comentaba que el nodo sinusal emite el impulso a una frecuencia cardíaca de aproximadamente 60 hasta 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. Por eso es que cuando alguna vez les preguntan a ustedes cuál es la frecuencia cardíaca normal, de 60 hasta 100, listo. Ese es variable, ¿no? El trabajo del nodo sinusal. Si yo les coloco, estoy seguro, el oxímetro a todos ustedes, van a ver que la frecuencia cardíaca de algunos estarán 60, de algunos estarán 70, bueno, a lo mucho, ¿no? Porque están en reposo y algunos están incluso en sus camas. Entonces, el hecho de estar en reposo implica de que el corazón trabaje más lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo le exige menos ya que está en reposo. En algunos otros casos es importante ver si es que el impulso se origina a nivel ventricular. Por XZ motivos, tal vez el impulso se puede originar a nivel ventricular, hablando del tronco de haz de His, donde la frecuencia cardíaca sería o estaría entre 20 a 40, o en todo caso, al hablar de las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje también pueden emitir un impulso, pero no se olviden, siempre a mayor lentitud. La frecuencia cardíaca que puede estar originada por las fibras de Purkinje es de 20 latidos por minuto. Un ejemplo, anoche tenía una paciente que le colocamos marcapaso, una paciente chagásica que estaba con un bloqueo completo, pero a momentos ya la señora hacía asistolias, ¿no? El corazón dejaba de latir, tanto así que, bueno, pues nos ha realmente estresado durante la cirugía, nos preocupó bastante porque estos momentos en los que dejaba de latir el corazón, el monitor salió con una frecuencia cardíaca de 0. Y en cualquier momento la paciente va a entrar en un paro y lamentablemente podría haber fallecido, ¿no? A veces algunos pacientes, especialmente algunos que tienen algunos mitos en cuanto a lo que es portar un marcapaso, eh, dejan que esto progrese y a la larga puede conllevar a mayores, ¿no?, dificultades. Incluso no, hace bastante tiempo una paciente falleció justo cuando se le colocaba el marcapaso porque el corazón ya dejó de latir, entró en asistolia y bueno, pues se ha tratado de colocar el marcapaso lo más rápido posible, pero no se logró, ¿no? Y la paciente falleció.
Entonces, es importante, por eso es que ustedes puedan siempre leer un electrocardiograma, ¿no? Y tal vez lo básico, si bien ustedes están en formación, pero por lo menos lo básico de definir si el electrocardiograma es sinusal, si es regular, cuánto es la frecuencia cardíaca, cuánto está el eje, cuánto el QRS, porque si ustedes van a poder ver y sacar la frecuencia cardíaca, se van a dar cuenta si es que el paciente está con un ataque de arritmia, ¿no? Y inmediatamente tal vez tomar una conducta, porque el corazón al trabajar rápido se cansa, se fatiga, se estresa y en algún momento puede entrar en parada. Muy bien, entonces no se olviden el ritmo, nunca, el ritmo sinusal, ritmo nodal, ritmo ventricular, dependiendo de dónde se origina el impulso. Ahora, el electrocardiograma puede ser regular o puede ser irregular. Si es irregular, nosotros tenemos que saber por qué es irregular el electrocardiograma, porque no es común que sea irregular, ¿no? Y es ahí que nacen las diferentes arritmias. Un ejemplo, la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular tiene sus características en cuanto a lo que es la impresión de la misma. Estas características electrocardiográficas nos orientan a saber y a poder hacer el diagnóstico de esta arritmia más común, que es la más común en el electrocardiograma. ¿Quién me puede decir cuáles son las características de una fibrilación a nivel del electrocardiograma? Estoy viendo que se están queriendo dormir. Doctor, yo creo que las líneas se ponen como que trémulas durante todo el electro. No, bueno, más o menos, pero no. Todos los electrocardiogramas tienen características propias, ¿no? Tienen características propias y es la forma en que nos vamos a poder diferenciar. Carlos, usted que ya pasó cardiología, ¿por qué se caracteriza una fibrilación auricular electrocardiográficamente? No me acuerdo bien, doctor. ¿Qué? No me acuerdo bien, doctor. Pero es fácil, pues, chicos. A ver, una fibrilación es una arritmia muy común y siempre yo les enfatizo a los estudiantes, ¿no? Si ustedes no van a dominar lo normal, no van